Buen día, amigos. Hoy es un hermoso día para hacer marquetería. Estoy agradecido de poder compartir con ustedes un video más. Hoy vamos a hacer una greca de 3 cubos con paralelogramos. El primer paso para hacer los cubos es cortar tiras de 8 milímetros. Vamos a cortar sapelli. Una tira. Dos tiras. Ahora de nogal. Ahora de chopo. Tenemos nuestras tiras. Ya tengo unida cada una de las tiras de 8 milímetros de sapelli, chopo y nogal. Aquí tengo mi escuadra con una inclinación de 60 grados que ya corté. Ahora vamos a cortar tiras de 8 milímetros. Damos una. Ahora vamos a ir separando una a una. Y vamos a confirmar que hemos formado un cubo. Tenemos un cubo. Podemos seguir haciendo nuestros cortes y después separando cada una de los rombos. Para cortar los paralelogramos tenemos que cortar tiras de 8 milímetros. En este caso yo tengo una inclinación de aproximadamente 35 grados, puede ir variando porque vamos a cortar así las tiras. Entonces la inclinación es al gusto, depende si quieren que vaya inclinada o que vaya recta. Entonces voy a cortar mis tiras para los paralelos de 8 milímetros. Corto una pieza, otra más. No requiero de muchas porque solamente es una muestra. 2 de maple. Ahora cortamos también 2 de tulipié. Una y 2. Ya tengo unidas las tiras de tulipié negro, maple. Aquí tengo una inclinación de 60 grados. Tienen que ser los mismos grados para que embonen perfectamente con los cubos. Ya tengo mi corte. Ahora voy a cortar a la distancia. Aquí yo tengo una distancia de 2 centímetros. Ustedes pueden poner la distancia que se requiera para su interés.
Hago uno. Deben procurar hacer bien el corte. Si se llega a mover, pues vuelven a hacer otra vez la inclinación. Ya que lo tenemos cortado, ahora lo vamos a separar pieza por pieza. Cortamos nuestra pequeña sábana y después separamos uno a uno todos nuestros paralelogramos. Para cortar los triángulos requerimos también que sean a 8 milímetros y que tengan una inclinación igual de 60 grados para que embonen entre cada cubo. Tengo el sobrante, lo voy a separar. Tiene la misma inclinación y el mismo ancho que requerimos. Los voy a separar. Bien, requerimos de pocos triángulos, si se dan cuenta, son 4. Aquí tengo una línea recta y aquí tengo mis 60 grados, mi inclinación de 60 grados. Este es una especie de tope, así los tengo. Recuerden que teníamos una inclinación de 60 grados. Ahora lo que hacemos es los separamos y los colocamos de esta manera. Y que llegue a nuestro tope. Separamos otro que llegue al tope. Volvemos a separar otro y que llegue al tope. Y así vamos formando otra pequeña sábana. Miren, podemos hacerla tan grande como queramos. Ya la tenemos así, entonces solamente lo que tenemos que hacer es cortar otra vez a 60 grados. Me fijo que este vértice coincida con este otro. Lo que hago es ahora usar mi guía y cortar. Corto. Tengo mis triángulos. ¿Se dan cuenta? Tengo mis triángulos. Si quiero más triángulos, como aquí tiene marcados 60 grados, lo que hago nada más es invertirlos. Los vuelvo a retirar de aquí y los vuelvo a ir acomodando otra vez para hacer el corte. Ahora vamos a cortar los filetes para los extremos. Cortamos uno. Vamos a cortar otro de maple a 2 milímetros. Y 2. Ahora vamos a cortar los de tulipán negro. También 2. Cortamos uno. Cortamos el otro filete a 2 milímetros.
tenemos nuestros 4 filetes. Ahora solamente nos resta armarlo. Bien, vamos a armar nuestra greca. Tengo mis filetes, mis cubos, mis triángulos, mis paralelogramos. Vamos a iniciar. Ahora vamos a colocar un triángulo blanco. De este otro lado un triángulo negro y otro cubo rojo, otro cubo. Luego me dice que va un triángulo acá y un cubo. Ok. Bien, ahora vamos a colocar blanco aquí. Seguimos avanzando. Ahora vamos a colocar uno negro aquí. Luego uno blanco. Ahora uno blanco. Uno negro. Todavía tiene el masking. Quitamos el masking. Ahora colocamos uno blanco, uno negro aquí. Uno blanco. Y colocamos el filete. Bien, hemos concluido con esta greca. Agradezco mucho la atención al video. Gracias por sus suscripciones. Compartan con sus amistades. Gracias, infinitas gracias. Estoy muy agradecido de compartir con ustedes este video.